Entonces, vamos a hablar acerca de la embriología del ojo. Entonces, el ojo, al igual que las diversas partes del cuerpo, pues van a provenir de las diversas capas embrionarias y al ser pues una estructura muy pequeña, como ayer lo pudimos apreciar, va a tener estructuras que son muy especializadas, ¿no? Y estas a su vez, cada pequeña estructura va a derivar de una diferente capa embrionaria. Tenemos que a nivel del neuroectodermo van a ser lo que es la retina neurosensorial, el epitelio pigmentario de la retina, el epitelio ciliar, el pigmentado y el despigmentado, el vítreo, que es el gel que le va a dar mayor volumen al ojo, el músculo del esfínter y dilatador del iris, que ayer logramos también hablar de ello, y el nervio óptico. Ahora, también va a haber estructuras que van a derivar de las células de la cresta neural craneal, como es el estroma y el endotelio corneal, lo que vendría a ser la parte anterior del ojo, ¿no? El segmento anterior del ojo, la esclera, la malla trabecular, que va a ser una estructura que va a estar localizado en el segmento anterior del ojo, va a ser un ángulo que va a estar formado por estructuras como el espolón escleral, la membrana de DSM de la córnea, y esta malla trabecular va a servir ¿para qué? Para el drenaje del humor acuoso. El humor acuoso es un líquido que va a estar localizado en la parte anterior del ojo, tanto en la cámara posterior y en la cámara anterior. Y recuerden que ayer les mencioné que va a estar secretado, ¿por qué? Por los procesos ciliares de la pars plicata, que es parte de qué? Del cuerpo ciliar que conforma la uvea, ¿no? Es muy importante el humor acuoso debido a que más adelante vamos a tocar el tema de glaucoma. El humor acuoso va a ser una sustancia que se va a encargar de darle también tonalidad al ojo. Entonces, cuando hay un aumento de la secreción del humor acuoso o hay un drenaje anómalo de este humor acuoso, ya van a venir los problemas, como por ejemplo las hipertensiones oculares. Entonces, la hipertensión ocular es un factor de riesgo alto, ¿para qué? Para que una persona pueda desarrollar glaucoma. Y recuerden que el glaucoma es una neuropatía óptica donde va a haber daño a nivel del nervio óptico y va a haber alteración del campo visual, ¿no? Ya todos los temas vamos a ir tocándolo poco a poco. Entonces es muy importante cada estructura del ojo, si se dan cuenta. También vemos que de aquí deriva la coroides y la vaina y los tendones de los músculos extraoculares que también vimos ayer. Ahora, del ectodermo superficial van a derivar las glándulas de los párpados, como la meibomio, mol, sais, eh, también el cristalino, la glándula lagrimal y el sistema de drenaje lagrimal, que es la vía lagrimal con sus canalículos o conducto común y todo lo demás. Y del mesodermo, bueno, va a derivar lo que es las fibras de los músculos extraoculares. Entonces, ¿cómo se va a formar el ojo? Entonces, el encéfalo y el ojo se van a desarrollar de la parte más anterior de la placa neural. Entonces, derivan de esta placa neural. Entonces, los surcos ópticos se van a reconocer por primera vez como indentaciones de la parte más ancha de los pliegos internos de la cresta. ¿Qué quiere decir? Que esta cresta al formarse va a comenzar a indentarse, a formar surcos, y estos así van a formar lo que son las fosas, y de ahí va a comenzar a formarse el segmento posterior del ojito, ¿no? Ahora, las fosas ópticas se van a formar por una única capa de neuroectodermo por evaginación continua de los surcos, o sea, se van a invaginar, se van a profundizar los surcos y esto van a darle la forma al ojo del ser en formación. Asimismo, también cuando hay un cierre del tubo neural, estas fosas se van a hacer más profundas y se van a convertir en vesículas ópticas, o sea, cada vez el ojo va tornando más forma y se va a comenzar a especializar. Entonces, aquí tenemos una imagen donde vemos las capas, el ectodermo, mesodermo y endodermo. Ustedes pueden apreciar que qué va pasando poco a poco, se va formando surcos que se van tornando más profundos hasta formar el tubo neural, la cresta óptica, y se van diferenciando de a poco los diferentes tejidos. Estas invaginaciones, estas formaciones de surcos, es lo que van a formar o van a propiciar la formación de qué? De las vesículas ópticas y de los diversos órganos del interior del ojo, de la parte externa y todo lo demás. ¿Para qué? Para que poco a poco ir especializándose y formar pues este gran complejo óptico que es el ojo, ¿no? Que se dan cuenta que tiene muchas funciones. Cada estructura del ojo tiene una función específica que nos va a permitir formar una imagen de calidad y con ello pues poder
desplazarnos, hacer nuestras actividades cotidianas con normalidad. Doutora, me escucha? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Uma pergunta, em la imagen anterior, entonces, la parte que quedó como un hueco sería la vesícula óptica? La vesícula óptica se va a formar a nivel de estas invaginaciones. Nosotros vemos que esto, por Ajá. ejemplo, son los 3 tejidos del tejido embrionario, ¿no? Entonces vemos que poco a poco el ectodermo se va a ir invaginando, ¿no? Se va a ir invaginando y va a formar esas estructuras principales, que es la cresta neural y el tubo neural. Entonces, la invaginación de lo que es el tubo neural y las invaginaciones de la cresta neural van a formar como vesículas en la parte periférica, que justo ya les voy a ir hablando. Entonces, estas invaginaciones a nivel de estas estructuras van a formar lo que son las vesículas ópticas, ¿no? Esto es lo que conforma la parte posterior del ojo, como la retina, el nervio óptico, ¿no? Y la parte anterior del ojo se va a formar por el ectodermo superficial, lo que va a conformar lo que es la esclera, la córnea y el cristalino. Ya lo vamos a ir tocando poco a poco para que lo vayan conociendo. Ah, ok, gracias. Entonces, aquí también vemos, ¿no? La placa neural, que va a ir formando la cresta neural. Esto es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿no? Que, como vamos viendo, estas se van invaginando, van formando las crestas neurales que van proliferando, se van formando también invaginaciones para poder formar las estructuras del ojo y además estructuras del cuerpo. Vemos acá también el tubo neural, el tubo gastrointestinal. Vemos que poco a poco se van diferenciando las diversas estructuras. Ahora, el encéfalo, ya, esto ya lo toqué. Entonces, acá tenemos una imagen. Por ejemplo, tenemos el surco óptico, tenemos lo que es la notocordia, el tubo neural y todo lo demás. Entonces, vamos viendo qué cosa, que se va formando un surco más prominente, ¿no? Se va diferenciando. Vemos en esta parte que, por ejemplo, se va formando la placa del cristalino. En la parte anterior vemos que se va imaginando las estructuras a nivel de la cresta neural y vemos que se va formando la vesícula óptica. Asimismo, vemos que se forma el tallo óptico conforme se va diferenciando. La placa del cristalino va a formar una pequeña fosa que se va a ir profundizando. Vemos que aquí hay un estadio temprano de lo que es la copa óptica. Asimismo vemos un corte, ¿no? Este es el embrión, la formación de lo que es el encéfalo, y aquí vemos que la copa óptica con la fisura óptica. Y si hacemos un acercamiento más, vamos viendo que estas estructuras, conforme va pasando las semanas, pues se van diferenciando. Tenemos el tallo óptico, y acá vemos que ya hay la llegada de unos vasos sanguíneos como son la arteria hialoidea y la vena hialoidea. Estas solo se van a presentar en la etapa fetal, en condiciones normales. Esta va a ser una prolongación de la arteria central de la retina y la vena central de la retina, ¿no? Esto, como le digo, ojo, en estadios o en personas normales solo se tiene que presentar en estadios embrionarios. Conforme se va diferenciando, va madurando lo que es la vesícula óptica, la organogénesis del ojo, estas estructuras se van a ir atrofiando y van a desaparecer, quedando solo la arteria y la vena de la retina, ¿no? ¿De qué se va a encargar la arteria y las venas hialoideas? De llevar nutrientes ¿a qué? Al cristalino. Si se dan cuenta, se va extender hacia la parte posterior del cristalino, si se dan cuenta. Ayer dijimos que el cristalino es una estructura transparente y avascular, pero si se dan cuenta, durante la organogénesis en la etapa embrionaria es lo contrario. Va a estar formado por vasos sanguíneos que conforme se da la maduración, estos vasos van a ir regresionando y van a tender a desaparecer. Asimismo, vamos viendo que se va formando la copa óptica. Vamos viendo que aquí vemos una vesícula del cristalino, vamos viendo que se va imaginando más, se va cerrando, se va diferenciando y tenemos la fisura óptica. Vemos que se está formando la parte anterior del ojo que va a dar lugar a ¿qué? Al cristalino, a la córnea, a la esclera, y conforme se va diferenciando, pues
nos va a dar también lugar a la formación de las diferentes cámaras del ojo, como la cámara anterior, la cámara posterior. Asimismo, vemos aquí que hay un lumen, vemos que aquí se encuentra lo que es la vena hialoidea a nivel de lo que es la fisura óptica y la arteria hialoidea, ¿no? Que van a llegar, como les dije, van a traspasar la cavidad vítrea y llegar a que a irrigar el cristalino, ¿no? Aquí también vamos viendo que ya se cerró por completo la vesícula del cristalino, ¿no? Ya tenemos un cristalino en formación, que ya su arteria hialoidea le está llevando sus nutrientes, ¿no? Y asimismo vemos que ya se formó un espacio intrarretinal que conforme va madurando, pues esto va a dar lugar a que ahí se asiente la coroides y la retina. Y vemos pues que acá hay una placa externa que conforme se va diferenciando nos va a dar lugar a la esclera, a la parte anterior de la esclera y a la córnea y al limbo corneal. Entonces, la placoda o la placa del cristalino se va a formar a partir del ectodermo superficial, como les dije anteriormente, la parte anterior del ojo. Y en la cuarta semana, la invaginación de la placoda va a formar la vesícula cristalina, como les dije anteriormente, ¿no? Ahora, la capa externa del cáliz óptico va a formar una monocapa de células que va a dar lugar a ¿qué? Al epitelio pigmentario de la retina, y el ventrículo óptico se va a estrechar y va a formar lo que es el espacio subretinano, que les dije anteriormente, ¿no? Que ahí se va a sentar más adelante la coroides y la parte del epitelio pigmentario de la retina también. Ahora, si ustedes se dan cuenta, las estructuras se van a formar a nivel de proliferaciones, invaginaciones de las diversas capas embrionarias. Entonces, para que se puedan formar las estructuras, tiene que haber un cierre de ellas. Se han dado cuenta que hay un cierre de la membrana del cristalino, conforme también se va formando la fosa óptica, esta se va a ir cerrando, pero hay también algunas alteraciones congénitas que nos producen el cierre incompleto de estas estructuras, ya sea un cierre incompleto del iris, un cierre incompleto del cristalino, del nervio óptico o también de la retina. Ahora, es cuando no se producen estos cierres a nivel de esas estructuras que va a venir el coloboma. Entonces, el coloboma es un cierre incompleto de alguna estructura. Como por ejemplo, ustedes pueden apreciar aquí, ¿no? En esta foto, lo normal es que el iris se cierre y forme la pupila, ¿no? La pupila redondita, pero acá vemos que hay un cierre incompleto. Vemos que es fuera como una gota de agua, una gota de aceite que se va a tornar hacia la parte inferior. Esto es un coloboma de iris, ¿no? No se ha cerrado el iris. Ahora, algunos pacientes solo pueden presentar colobomas de iris de forma aislada, o también, si es que no ha habido un cierre de las demás estructuras internas del ojo, se pueden presentar, como por ejemplo, en este caso vemos un coloboma de nervio óptico y un coloboma de retina. Vemos que no hay un cierre adecuado de estas estructuras. Ayer les mostré, ¿no? Las imágenes de los fondos de ojos, cómo son los nervios ópticos. Los nervios ópticos normalmente tienden a ser pues de 1.5 milímetros, tienden a ser de color anaranjado, color rosado, tienen una excavación central pequeñita y ahí van a emerger los vasos, las arcadas nasales, inferiores, superiores, así mismo como las temporales, ¿no? Pero acá no vemos esa distribución. Vemos un nervio óptico grande, con una excavación grande, lo vemos medio pálido y no hay una distribución adecuada de los vasos sanguíneos, y asimismo debajo del nervio óptico vemos como que una placa blanquecina, ¿no? No vemos tejido retinal en esta área. Entonces, esto nos indica que no ha habido un cierre adecuado y se ha quedado ahí, ¿no? Muchas personas que sufren de coloboma de nervio o algún coloboma de retina, al no haber un cierre de estas estructuras, pues ¿y esto en qué se va a traducir? Muchas veces no tienen buena visión. Doctora, Ahora, en el caso del coloboma de iris, uh-huh. ¿también afectaría la visión o en menor No. grado? Si es un coloboma de iris, no va a afectar la visión, solo si es un coloboma de iris. Pero si hay un coloboma de nervio óptico y un coloboma de retina, sí. No, mayormente los colobomas de retina
si están ubicados en la parte inferior que no comprometa la mácula, difícilmente va a causar mucha baja de visión. Pero si hay colobomas a nivel de mácula, sí. Ahora, un coloboma de nervio óptico, sí, ¿no? Porque recuerden que Claro. toda la capa de los axones de las células ganglionares van a formar el nervio óptico. Entonces, si este nervio óptico no tiene una buena formación, entonces, ¿qué va a pasar? No se va a poder llevar el impulso nervioso de forma adecuada hacia el lóbulo occipital. ¿Por qué? Porque este nervio no se ha formado de forma correcta, ¿no? No va a funcionar de forma correcta. Pero un coloboma de iris aislado, sí. Lo que sí puede pasar que, bueno, como la pupila no va a poder, pues, contraerse de forma adecuada, entonces pueden haber algunos problemas, ¿no? Como problemas de destellos y esas cosas, ¿no? O que el paciente tenga mayor apertura del campo visual en este caso, no haya una buena filtración de la luz, por así decirlo, porque recuerden que el iris ante la pupila, perdón, ante la presencia de mucha luz, se va a contraer para regular la entrada de la luz y no sea muy intenso. Pero en este paciente, por ejemplo, no va a poder cumplir esa función al 100%. Entonces, de repente, este paciente con el tiempo, pues, va a sufrir o va a padecer, digamos, de deslumbramientos, destellos intensos, ¿no? Por este coloboma. Pero su función visual mayormente no va a estar afectada. Entiendo. Muchas gracias, profesora. Doutora, uma pergunta. Se tem um coloboma de retina, há algum tratamento para ajudar o paciente em la parte de visão, algo assim? Ah, ya, tratamiento quirúrgico no. Normalmente cosas que involucren a la retina, y sobre todo si son patologías congénitas, no. Salvo que sea, por ejemplo, por ahí un retinoblastoma donde hay que extirpar el tumor porque es maligno. Pero si se trata de un coloboma de retina, un coloboma de nervio óptico, no hay tratamiento quirúrgico porque recuerden que va a haber un cierre inadecuado, entonces no se va a poder resolver. Ahora, hay otras patologías que sí son quirúrgicas o que sí se dan tratamiento, como por ejemplo los desprendimientos de retina, los agujeros maculares, pero que ya son patologías adquiridas y que sí pueden tener un tratamiento quirúrgico. En estos casos, difícil, pero si vemos que es un paciente que tiene baja visión, lo que podemos ayudarlo más que todo con terapia de rehabilitación visual, ¿no? Puede que de repente no sea un paciente que no vea, o sea, no va a ser un paciente que va a tener amaurosis total, pero puede ser un paciente que tenga baja visión. Entonces, poder ayudarle de repente con algunos dispositivos de ayuda óptica como lupas. Últimamente también hay unas tablets que muestran a los pacientes letras más grandes, o si hay lesiones a nivel de la mácula y el paciente tiene visión periférica, pues como digo, instruir al paciente para que aprenda a usar la visión periférica y con eso podamos ayudar a que se pueda mantener quizás un nivel de independencia, ¿no? Ahora, solo si esto pasa en un ojo. Si pasa en un ojo, muy bien, ya. Le queda el otro ojo que puede que haya, como le digo, desarrollado muy bien. Ahora, si es bilateral, sí, pues posiblemente va a ser un paciente que va a tener baja visión y bueno, habría que rehabilitar y ver hasta dónde se le puede ayudar. Pero quirúrgico difícil, no se va a poder ayudarlo de forma quirúrgica. Ahora, este es un diagrama similar donde vemos, ¿no? Aquí, la vesícula óptica que va a formar la parte posterior del ojo, que va a derivar del neuroectodermo y a nivel del ectodermo superficial, las estructuras que van a dar lugar al cristalino, a la córnea y a la esclera, ¿no? Vamos viendo cómo estos, conforme van pasando las semanas de desarrollo, se van a ir invaginando, van a formar surcos y se van a producir los cierres y conforme estas estructuras van proliferando, pues se van especializando y van formando las diferentes partes de la retina, como el tallo óptico, la copa óptica, el cristalino, la córnea y la esclera, ¿no? Entonces, se da la especialización de estos tejidos, su diferenciación y la organogénesis de las partes del ojo. Asimismo, como anteriormente les hablé, ¿no? Tenemos acá la placa perdón, la vesícula del cristalino y tenemos acá lo que es la copa óptica con el tallo óptico. Entonces, ¿qué vemos aquí? La arteria hialoidea que anteriormente les hablé, que va a ser una prolongación de la arteria central de la retina. Entonces, la arteria central de la retina llega hasta la cabeza del nervio óptico, hasta la papila, en condiciones normales. Pero cuando hay organogénesis, esta va a atravesar el vitrio, la cavidad vítrea, y
se va a desplazar hacia la parte posterior del cristalino para irrigarle y favorecer su diferenciación, su maduración. Vemos asimismo que se forman lo que son el vítreo primario, que va a ser el vítreo fetal, que va a estar contenido por la arteria hialoidea y sus ramificaciones. Conforme va madurando el ojo, esta arteria hialoidea va a regresionar, o sea, ya no va a existir, y este vítreo vascularizado se va a tornar en un vítreo transparente, sin vasos. Entonces, se va a formar, ¿qué cosa? El vítreo secundario. Entonces, vítreo primario es un vítreo con vasos que va a estar nutrido también por la arteria hialoidea. Pero conforme se va madurando esta arteria hialoidea en condiciones normales, tiene que desaparecer, regresiona, el cristalino se torna avascular y el vítreo también se va a tornar avascular y transparente. Entonces es el vítreo secundario. Hay algunas patologías congénitas en las cuales hay persistencia de la arteria hialoidea y que se va a desplazar el cristalino. Entonces, imagínense, si todavía persiste esta arteria, ¿qué nos va a dar lugar en este cristalino? Que tiene que ser transparente, pues una catarata. Entonces, muchas veces encontramos neonatos, niños que no tienen un reflejo rojo adecuado, pensamos pues que es una catarata y hacemos una ecografía o hacemos exámenes especializados y nos damos cuenta qué cosa, que persiste esta arteria hialoidea. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Por qué? Porque si durante un tratamiento quirúrgico nosotros resecamos la catarata lesionamos esta arteria hialoidea, ¿qué va a pasar? Una hemorragia, o sea, una hemorragia vítrea. El vítreo se va a llenar de sangre y una hemorragia vítrea, si es masiva, pues, ¿qué va a requerir de tratamiento quirúrgico, no? Entonces es muy importante conocer esto, ¿no? Entonces vamos viendo que conforme va madurando ya se forma el ojo por completo, ¿no? Con su segmento anterior, su segmento posterior y su nervio óptico con sus estructuras intraoculares como las podemos apreciar. Un ojo que ya está preparado ¿para qué? Para cumplir su función de visión. Asimismo aquí podemos ver, ¿no? La formación del cristalino. Acá vemos la vesícula del cristalino que ya está cerrada por completo. Entonces, ¿qué es lo que podemos apreciar aquí? Que este cristalino en desarrollo contiene células anteriores y células posteriores. Estas células posteriores se van a elongar hacia la parte anterior, van a proliferar a la parte anterior y estas que con el tiempo van a formar o van a dar lugar a las fibras del cristalino que están especialmente dispuestas paralelas, entrecruzadas, y la disposición de estas fibras que favorecen la transparencia del cristalino, ¿no? Y da lugar también a las curvaturas, tanto anterior y posterior, lugar al ecuador y a las caras tanto anterior y posterior del cristalino, para que éste pueda cumplir su función de ¿qué? De lente intraocular y cumplir su función visual y óptica, ¿no? Recuerden que el ojo es un sistema óptico complejo que va a estar compuesto pues por múltiples lentes y estos tienen que funcionar de forma adecuada para poder cumplir su misión, ¿no? Que es la visión. Si hay cualquier alteración a nivel de la córnea, a nivel de la cámara anterior, cristalino, a nivel del vitrio, pues ya vienen los problemas visuales que vamos a ir estudiando poco a poco, ¿no? Entonces, es muy importante una buena formación del ojito, ¿para qué? Para que más adelante pueda cumplir su función. ¿No? Acá podemos ver también la organogénesis de ¿qué? De la arteria hialoidea, como vamos viendo, ¿no? Esto es el tallo óptico. Vemos que aquí se está formando la arteria central de la retina que va a llegar hacia la excavación que se está formando y va a salir por fuera del vítreo para llegar a ¿dónde? Al cristalino, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, como le digo, que esta arteria es la prolongación de la arteria central de la retina, es lo más importante. Y asimismo, la vena es prolongación de la vena central de la retina, la vena hialoidea. Entonces, aquí tenemos un cuadro donde podemos apreciar los diversos tiempos de desarrollo, ¿no? Fetal y a nivel de las semanas o los días, qué estructuras van a comenzar a aparecer, ¿no? Eso es para que ya lo puedan revisar con paciencia, ¿no? Todas estas estructuras se van diferenciando conforme van pasando los tiempos, ¿no? Va pasando los tiempos, las semanas de gestación, pues van a ir madurando estas estructuras, ¿no? Y bueno,
Eso sería todo en cuanto a embriología del ojo, ¿no? Y recuerden que el ojo es una estructura que va a tener una relación estrecha con el cerebro, ¿no? Recuerden que deriva, como le digo, del neuroectodermo y del ectodermo superficial y es muy importante, ¿no? Su desarrollo. De acuerdo también de las capas que provienen, pues nos va a ayudar también a poder diferenciar algunas patologías que se puedan presentar en cada estructura del ojo, ¿no? Y sobre todo conocer esta organogénesis para que si más adelante, digamos, examinamos un bebé, un neonato y queremos pues hacer un examen oftalmológico y por ahí encontramos pues alguna alteración, ya más o menos va teniendo sentido lo que vamos viendo, ¿no? Entonces, ¿alguna consulta, algún comentario, alguna duda? Creo que ¿Alguna no hay, duda? Ujú. creo que no hay dudas, está todo claro. Está todo claro, ¿no? Ya esa es la primera parte, lo que, como lo que respecta a embriología, ¿no? Ahora, lo que vamos a tocar ahora va a ser fisiología de la retina y algunos conceptos de óptica. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, doctora. Listo. Ya. Entonces, vamos a continuar con esto. Entonces, vamos a hablar sobre óptica fisiológica, algunos aspectos básicos de óptica, ¿no? Entonces, aquí tenemos la imagen del ojo con sus estructuras tanto externas e internas, ¿no? ¿Qué apreciamos en esta imagen? Bueno, es un ojito que está enfocando una imagen. Tenemos acá una cartilla de Snellen, ¿no? Que nos ayuda a nosotros los oftalmólogos a qué? A evaluar la agudeza visual. La agudeza visual es el potencial visual que tiene un paciente, ¿no? Entonces, esta es una cartilla especializada con optotipos regularizados y que nos permiten apreciar, como les dije anteriormente, el potencial visual que tiene un paciente, ¿no? Entonces, vemos que este ojito está fijando la mirada aquí a la cartilla. Entonces, ¿qué vemos? Que la imagen atraviesa la córnea, atraviesa la cámara anterior, atraviesa la pupila, el cristalino y converge ¿dónde? En el centro de la visión, que es la mácula. Ahí se va a formar la imagen. Y una vez que se forman las imágenes, pues a través de las células ganglionares, la información, la imagen que se forma, se transforma en impulsos nerviosos y se va a dirigir al lóbulo occipital, al área 17, a nivel de qué? Del nervio óptico que va a atravesar las diversas estructuras del cráneo para poder nosotros discernir la imagen. Entonces, esa imagen nos muestra que el ojo es un sistema óptico complejo, ¿no? Cada estructura es muy importante. ¿Para qué? Para cumplir esta función visual. Si nosotros tenemos una alteración en cualquiera de estas estructuras, pues la visión va a caer, la función visual no se va a dar de forma adecuada. Entonces, la óptica es la rama de la física que se va a encargar de estudiar el comportamiento de la luz, las características de la luz y las manifestaciones que ésta va a tener, ¿no? Entonces, tenemos la óptica física, la óptica geométrica y la óptica cuántica, que son las subramas de la óptica. Entonces, la naturaleza de la luz, bueno, la luz es el principal componente de la visión y va a influir en la formación de las imágenes. Entonces, su naturaleza ha sido controversial a nivel de los siglos, ¿no? Se han dado muchas teorías, aquí tenemos las principales, sobre su origen, sobre su naturaleza. La teoría ondulatoria propuesta por Huygens y desarrollada por John Maxwell, ¿qué indica? Que la luz se va a desplazar a nivel de un medio de éter sobre ondas. La luz se desplaza por ondas. Eso es lo que nos dice la teoría ondulatoria. Ahora, hay una teoría corpuscular de Newton apoyada por Planck que nos dice que la luz está formada por partículas que se van a desplazar por el ambiente y que van a poder penetrar algunos objetos. ¿Para qué? Para que puedan atravesarla y se pueda formar la imagen y todo lo demás. Ahora, tenemos también la teoría cuántica postulada por Planck, en la cual la naturaleza de la luz es dual, o sea, junta estas dos teorías.
que la luz va a estar formada por ondas y por partículas, ¿no? Esas son las diferentes teorías. Entonces, tenemos que la óptica geométrica va a estudiar la imagen. Entonces, va a estudiar la producción de la imagen a partir de ¿qué? De la luz, del manejo y de estas características de la imagen, y va a representar a la luz como rayos. Asimismo, va a haber algunos fenómenos de interfase, o sea, ¿qué va a pasar? Que la luz se va a alterar cuando pasa de un medio a otro, si pasa una pared, si pasa o si llega un espejo, si llega, por ejemplo, algún plástico o algún vidrio, entonces se va a alterar, no va a ser la misma, no va a entrar, digamos, no va a ser la misma intensidad o la misma angulación, la misma naturaleza de cuando ingresa versus cuando sale, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, cuáles son las posibilidades de la variación de esta luz? Que se absorba, o sea, que llegue el objeto y que ya no lo traspase, que sea reflejada, o sea, que rebote, o que sea refractada, que cambie de dirección. Eso es lo que puede pasar con la luz cuando atraviesa un medio. Entonces, tenemos uno que es la ley de la reflexión. ¿Qué va a ser la ley de la reflexión? Es el cambio de dirección que va a experimentar un rayo luminoso al chocar con una superficie de un objeto. Ahora, ¿cuáles son las características? Ustedes ven aquí que esta luz llega al objeto y cambia de dirección, rebota. Ahora, las características es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado, si se dan cuenta. Nosotros partimos por la mitad, este ángulo es igual al ángulo reflejado, el ángulo de incidencia versus el ángulo que va a reflejar. Y el rayo incidente y el rayo reflejado están en un mismo plano. Van a estar en un mismo plano, o sea, no va a variar. Ahora, tenemos otra, la ley de la refracción o la ley de Snell. ¿Qué va a pasar? Que también va a cambiar de dirección cuando pasa de un medio a otro. Entonces, este cambio de dirección va a estar determinado por la distinta velocidad de la luz en cada medio, ¿no? Es diferente, por ejemplo, la velocidad de la luz de los rayos infrarrojo, de los rayos verdes, de la luz ultravioleta, entonces por todo ello va a estar determinado, ¿no? Y si se dan cuenta, este rayo incidente va a cambiar de dirección, pero el ángulo a nivel, a diferencia de lo que es la reflexión, es diferente, no es el mismo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, la ley de refracción o ley de Snell, que el objetivo va a ser calcular el ángulo de refracción de la luz cuando atraviesa una superficie que va a separar ambos medios, ¿no? Entonces, nos dice que es esta fórmula, ¿no? N es el índice de refracción del medio de incidencia, del medio que lo va a sobrepasar. El OI es el ángulo de incidencia, el N es el índice de refracción del medio, y el OR es el ángulo de refracción. Entonces se va a tratar de hallar, digamos, este ángulo, ¿no? Ahora, el índice de refracción va a ser el coeficiente entre la velocidad de la luz en el aire y la velocidad de la luz en otro medio. Y esta es su fórmula, ¿no? Velocidad de la luz en el aire sobre la velocidad de la luz en otro medio. Ahora, ¿cómo se van a formar las imágenes? Entonces, para determinar el lugar donde se van a formar las imágenes de un objeto que se va a refractar, se van a usar 4 reglas, como vemos. Va a haber múltiples emisiones de luz, entonces este es el objeto. Ahora, un rayo paralelo se puede refractar en F2, llega, se cambia de dirección, se refracta. Ahora, hay otro rayo que va a pasar por F1, también se va a refractar y puede salir por paralelo. Y hay un rayo que va a pasar por el centro que no va a cambiar de dirección, que no se va a desviar, ¿no? Ahora, la imagen se va a obtener en el punto de intersección de las imágenes que se van a refractar, como podemos ver aquí. Donde coinciden estos 3 rayos, se va a formar la imagen. Es un proceso bien complejo. Entonces, por ello, tenemos... Perdón. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que son la lente de esfera cóncava, como pueden ver aquí. Miren, ve la forma de esta lente cóncava. Entonces, ¿qué va a pasar cuando un rayo sobrepasa o penetra una lente cóncava? Entonces, vemos que va a haber una difracción.
Va a haber una divergencia. ¿Se dan cuenta? El rayo entra por aquí, se desvía, diverge. El rayo entra por aquí, puede no cambiar su forma en algunas partes y este rayo también. Entonces, puede pasar también la misma naturaleza anterior, ¿no? Ahora, la vergencia de un haz de rayo de luz en un punto dado su eje va a depender de la distancia que se encuentre en este punto y del vértice del haz de la luz. O sea, digamos, ¿qué va a pasar? Que, digamos, el rayo de luz que va a refractarse sobre un medio va a ser diferente a que si yo me encuentro, por ejemplo, a 25 centímetros de distancia versus a si yo me encuentro a 50 centímetros, 1 metro o 2 metros, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, la vergencia es inversamente proporcional a la distancia. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ya, yo me encuentro a 25 centímetros. Entonces, si es inversamente proporcional a la distancia, ¿qué hago? Divido 1 sobre 0,25 y me va a dar la vergencia, que va a ser, en este caso, 4 dioptrías. Entonces, eso sí lo encontramos a 25 centímetros. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me encuentro a 50 centímetros? Va a ser 1 sobre 0,5, que me va a dar 2. Entonces, vamos viendo que mientras más cerca se encuentre un objeto que se va a refractar hacia un medio, vemos que el poder de vergencia va a ser mayor. Y mientras más alejado va a ser menor. Entonces, Profe, perdón, ¿puede explicar de nuevo? Es que yo no entendí muy bien esa parte. ya. Entonces, normalmente los rayos, la vergencia va a ser cuando un rayo de luz va a atravesar un medio. Esa es una vergencia. Ahora, este poder de la vergencia va a depender de la distancia del cual se está refractando, ¿no? Es como, por ejemplo, ya, tengo un vidrio, por ejemplo, un vidrio, y yo me encuentro a 25 centímetros y agarro una linterna y comienzo a poner la luz frente a ese vidrio. Entonces ustedes van a ver que el poder de luz que va a atravesar ese vidrio va a ser mayor si yo me encuentro a 25 centímetros. Pero si yo me alejo más, ¿qué va a pasar con esa luz? Su poder de vergencia, o sea, su intensidad va a ser menos. Van a ver que la luz va a penetrar en mayor cantidad ese objeto, que es el vidrio, ¿no? Entonces, esa intensidad se traduciría en vergencias que van a ser las dioptrías. Entonces, mientras un rayo de luz se encuentra más cerca al objeto que va a penetrar, la intensidad o las dioptrías, la vergencia va a ser mayor. Y mientras yo esté más lejos, va a ser menor. Entendí, gracias. Listo. Ahora, como digo, la unidad de medida de la vergencia va a ser la dioptría. Entonces, la dioptría es un término que muchas de las personas, sobre todo los que sufren de ametropía, los que usan lentecitos, deben haber escuchado, ¿no? Cuando mandan a fabricar sus lentes y dicen, yo tengo 4 dioptrías de miopía o tengo 2 dioptrías de astigmatismo. Entonces, esa es la unidad de medida. Entonces, la dioptría va a ser, como les dije anteriormente, se va a hallar 1 sobre la distancia en metros, ¿no? Entonces, D va a ser la vergencia en dioptrías y D la distancia, la D minúscula, la distancia en metros. Así vamos a hallar la dioptría. Entonces, aquí tenemos unas imágenes donde podemos ver la dirección de los rayos. Entonces, si son divergentes, o sea, se van a desplazar, van a divergir, es negativo. Si son paralelos, va a tener una vergencia 0. Y si son convergentes, o sea que van a confluir, la vergencia va a ser positiva. Esto es muy importante porque hay lentes divergentes y hay lentes convergentes. Las lentes divergentes que se van a encargar, como le digo, de expandir, por así decirlo, estas ondas de luz, se van a usar en pacientes miopes, ¿no? Recuerden que los pacientes miopes, ¿cuál es la característica de un miope? Que tiene el ojo grande. Y al tener el ojo un poco más grande, el eje anteroposterior del ojo más grande, ¿qué va a pasar? La luz no va a llegar a la mácula, la imagen se va a formar por delante de la mácula y el paciente no va a ver bien. Entonces, nosotros corregimos la miopía con un lente divergente que va a hacer que esta imagen no se forme por delante, sino llegue hacia la mácula. Esto es lo que hace un lente divergente y mayormente se da a pacientes con miopía. Ahora, los lentes convergentes, todo lo contrario, se va a dar en pacientes hipermétropes.
¿qué va a pasar? Los pacientes hipermétropes son todo lo contrario a los pacientes miopes. Si los miopes tienen el ojo grande, el hipermétrope va a tener el ojo pequeño. Ahora, todo lo contrario, la imagen se va a formar por detrás de la retina. Y si se forma por detrás de la retina, tampoco va a haber una buena calidad visual. Entonces, estos lentes, al confluir la luz, va a hacer que la imagen ya no se forme atrás, sino lo lleva más adelante para que pueda confluir en la mácula y se pueda formar una imagen de calidad. Entonces, esto es muy importante y esto es lo que le da la lógica a todo lo que hacemos en el quehacer diario en oftalmología, ¿no? Con el uso de lentes, óptica, refracción y todo lo demás. Ahora, los lentes convergentes van a ser los lentes positivos, como les dije anteriormente, los bicóncavos, como pueden apreciar acá. Los bicóncavos son lentes positivos. Y los lentes, estos perdón, son los biconvexos, perdón. Biconvexos, lentes positivos. Y los bicóncavos, lentes negativos. Los lentes positivos hacen que los rayos converjan y confluyan. Y los lentes negativos, los biconvexos, van a hacer que estos rayos que se extiendan, se expandan y sean divergentes. Es muy importante, ¿sí? Ven la forma del lentecito y cómo la luz va a incidir y lo va a atravesar, ¿no? Ahora, hay un cálculo de la vergencia también. Son fórmulas que a veces nos ayudan un poco. Ahora, esto no se va a dar al 100% en el ojo humano, porque recuerden que el ojo humano es una estructura de diferentes medios, hay diferentes lentes y no muchas veces se va a cumplir esto. Entonces, la vergencia va a ser igual a la suma de la vergencia de los rayos que van a entrar a un lente más el poder de un lente. Esa es la vergencia que vamos a obtener. Como por ejemplo, digamos, acá vamos a dar un ejemplo. Digamos, tenemos un paciente que sufre de hipermetropía y se tiene que poner, ¿qué cosa? Un lente positivo, un lente convergente, de un poder de +5. ¿Y qué pasa? Que a 50 centímetros se encuentra un objeto y se va a tener que formar una imagen, por así decirlo. Entonces, si nosotros dijimos que la vergencia se calcula 1 sobre la distancia en metros, entonces dividimos 1 sobre 0.5, que nos va a dar un valor de ¿qué? De -2. Entonces, este -2 se va a formar, ¿por qué? Porque es un rayo de luz que va a entrar de fuera en forma divergente. Entonces, como es de forma divergente, va a ser -2. Entonces, vemos que acá va a entrar un poder de -2 y va a sobrepasar, ¿qué cosa? Un lente de +5. Entonces, ¿qué hacemos para hallar la vergencia? Usando esta fórmula, sumamos los valores y hallamos la vergencia del rayo de luz que va a atravesar este lente. Si este rayo de luz va a atravesar con un poder de -2 dioptrías a un lente de 5 dioptrías, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a sumar. Y esta sumatoria nos va a dar 3 dioptrías. Entonces, esto va a entrar con en un lente positivo con +3 dioptrías, ¿sí? Va a entrar como rayos confluentes. Y ahora, lo que nos dicen es, ¿a cuánto de distancia está lo que se va a formar la imagen? Es lo que nos dicen cuando atraviesa este medio ya. Si va a atravesar este lente con +3, entonces para hallar la distancia, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Dividirlo 1 sobre estas dioptrías para hallar la distancia. Entonces sería 1 sobre 3, sería 0.33, que lo podríamos traducir a 33 centímetros. Entonces, esta imagen se va a formar a 33 centímetros traspasando el lente, ¿no? Es a veces un poco confuso, pero es más o menos el tipo de óptica geométrica que nosotros manejamos y que a partir de ello vienen algunas aplicaciones en el ámbito clínico que podamos tener, ¿no? Sobre todo con lo de los lentes. Ahora, también se habla de imágenes reales y virtuales. Entonces, una imagen real va a ser una imagen que va a estar formado en un sistema óptico donde la intersección de los puntos va a ser convergente. O sea, si esta imagen sobrepasa un sistema óptico y los rayos van a ser convergentes, va a formar una imagen real. Ahora, la imagen virtual es todo lo contrario. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema óptico y estas imágenes van a confluir de forma divergente, atraviesan este sistema óptico y
vemos que no van a converger, sino van a ser divergentes, se van a separar entre sí, van a formar una imagen virtual, ¿no? Esa es la diferencia, tengan en cuenta. Imagen real, rayos confluentes. Imagen virtual, rayos divergentes. ¿No? Como podemos apreciar aquí, por ejemplo, en este ejemplo, vemos que a 2.5 centímetros se encuentra un objeto que quiere sobrepasar un lente de más 20 dioptrías. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hallar el valor del valor o las dioptrías del rayo que va a atravesar esto. Si tienen 2.5 centímetros, ¿qué hacen? Dividen 1 sobre 2.5 centímetros, pero pasado a metros. Entonces, este valor nos da menos 40 dioptrías. Entonces, menos 40 dioptrías de rayo va a atravesar este lente positivo de más 2. Entonces, si hay la divergencia por la fórmula anterior que les expliqué, va a ser menos 40 más 20. Entonces, la divergencia total que va a atravesar este lente va a ser de menos 20 dioptrías. Ahora, si es de menos 20 dioptrías, te preguntan, ¿la imagen es real o es virtual? Si menos 20 dioptrías te indican que es negativo. Y ya recuerden que lo negativo es divergente. Entonces nos va a formar una imagen que es virtual. ¿Y a cuánto está situado? Dividen la distancia, que va a ser 1 sobre 20. En este caso sería 5 centímetros, ¿no? Entonces, a 5 centímetros de lente, ¿no? Doutora, Entonces, uh-huh. una pregunta. Siempre que es una luz divergente, ¿sería una imagen virtual? Claro, cuando es divergente es virtual. Ah, ok. Cuando es divergente es virtual. Entonces, acá nos dice que va a estar a 5 centímetros del medio. Pero si el objeto está a 2.5 del medio, ¿a cuánta distancia del objeto estaría la imagen virtual? A 2.5, ¿no? Entonces, eso más o menos es para como unos ejercicios ya recordando matemática que llevábamos antes. Estos son otros ejemplos que les puedo mostrar. Por ejemplo, la imagen virtual. Por ejemplo, esta luz, acá tenemos un lente positivo de más 5. Entonces tenemos que el objeto está a 10 centímetros de esta lente. Entonces, si hallamos 1 sobre 0.1 va a ser menos 10 porque es negativo, va a entrar de forma divergente. Entonces, si es menos 10 con más 5, esta imagen se va a refractar a nivel de este lente con menos 5 dioptrías. Entonces, la imagen que nos va a dar, al ser negativo, al ser divergente, va a ser virtual. Y esta se va a ubicar a qué distancia del objeto, nos dice, o del lente. Perdón, a qué distancia del lente. Si es menos 5, tienen que dividir 1 sobre 5, que nos va a dar 20 centímetros. Va a estar a 20 centímetros delante del lente, ¿no? Entonces, a 20 centímetros delante del lente, entonces sería por acá. Y va a estar a 10 centímetros ¿de qué? Del objeto. Entonces, ese es un ejemplo. Ahora, la óptica fisiológica también es una rama de la óptica que se va a encargar ¿de qué? De estudiar las características físicas, biológicas, ambientales del ojo y su influencia en el tratamiento de los defectos visuales de un paciente, o sea, tratar las ametropías, ¿no? La óptica de por sí oftalmológica. Y acá tenemos lo que es la óptica ocular, ¿no? Que se va a encargar, pues, de estudiar la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, la cicloplegia en niños. Recuerden que hacer una medida de vista en niños va a ser muy diferente a hacerlo a un adulto. Los niños tienen el ojo más noble, tienen un poder de acomodación pues muy grande, a diferencia de los adultos, o a diferencia, por ejemplo, de una persona mayor que ya comienza a presentar la presbicia, ¿no? Entonces es muy importante tener estos conocimientos y conocer sobre estos tipos de lentes convergentes, divergentes y sobre el grado de refracción de la luz, pues para poder aplicarlo al ámbito clínico. Ahora, el sistema dióptrico del ojo, entonces, todas las superficies que van a conformar el ojo van a conformar un sistema. Es muy importante tanto el cristalino, la córnea, la pupila, el vítreo, la retina, el nervio óptico, todas esas estructuras son muy importantes para poder tener una capacidad óptica adecuada. Entonces,
Como anteriormente, ayer les dije que el órgano de mayor poder refractivo que va a tener el ojo va a ser la córnea. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel de la córnea? Va a haber mayor desviación de los rayos de luz a nivel de este órgano. Es por ello que es el órgano refractivo más importante del ojo, ¿no? La luz va a tener mayor modificación aquí en la córnea. Es por ello que cualquier alteración, tanto en el epitelio corneal, en el estroma, o a nivel de lo que es la membrana de Descemet o el endotelio, va a tener repercusiones en la visión, porque si la córnea se opacifica, al ser un órgano muy noble y muy principal y donde la mayor cantidad de luz se va a modificar, pues la visión va a caer. Es muy importante por ello. Entonces, aquí tenemos un diagrama del sistema dióptrico del ojo, donde podemos ver algunos puntos cardinales, ¿no? Tenemos algunos puntos principales, tenemos lo que son los puntos nodales, el primer foco inicial, que va a ser lo que nosotros vamos a observar, vamos a ver el objeto, el segundo foco principal, que va a estar conformado por la parte posterior del ojo, donde normalmente se va a formar la imagen, el centro de rotación a nivel de la cavidad vítrea, el eje óptico, es muy diferente el eje óptico que la línea visual, hay que diferenciar eso. El eje óptico, como podemos ver aquí, viene de la A a la F. ¿Qué va a pasar? A nivel del eje óptico, nos va a dividir, va a ser la parte media del sistema óptico, o sea, la mitad de la estructura del ojo. Ese es el eje óptico. Mientras que la línea visual es algo diferente. ¿Ve? La línea visual es de acá de la O a la M. La línea visual, ¿qué va a ser? Va a ser el trayecto por el cual la imagen va a llegar a nivel de la mácula. Y recuerden que la mácula es el órgano visual más importante. Ahí es donde se va a formar la mayor cantidad de imágenes y donde va a estar depositada la mayor cantidad de células ganglionares y sobre todo de conos. Entonces, esta es la línea o el eje visual, la distancia o el trayecto de donde el objeto, la imagen del objeto va a atravesar el ojo y va a llegar a nivel de la mácula, versus el eje óptico, que es la intersección donde nos va a dividir la mitad del eje visual. Es diferente. Y el ángulo capa, ¿no? Que podemos ver que el ángulo capa es la línea o el ángulo que se va a formar a nivel de lo que es el eje óptico y la línea visual. La intersección de ellas va a formar un ángulo y este va a ser el ángulo capa, que normalmente va a estar aumentado en pacientes que, por ejemplo, tienen el DIP, o sea, la distancia interpupilar, o sea, la mayor separación de las pupilas en ambos ojos, por así decirlo, y que en algunos casos se puede confundir con un estrabismo o con una exotropia, un estrabismo donde a través del cual el ojo se va a desviar para afuera, ¿no? Entonces, es importante también conocer este tipo de alteraciones, ¿no? Mayor ángulo capa, mayor separación de las distancias interpupilares, ¿no? Estos son los puntos cardinales importantes que les expliqué, ¿no? El ángulo capa, el eje visual y el eje óptico. Ahora, es muy importante también recalcar que el ojo es un sistema óptico centrado, ¿no? Es un sistema óptico en sucesión, va a haber sucesión de las imágenes a nivel de las diversas estructuras, un conjunto de lentes, como podemos apreciar, los principales lentes, la córnea y el cristalino, van a estar centrados en un eje óptico común, ¿no? Van a estar todos así, van a estar entrelazados, tiene que haber una buena relación entre ellos para que pues la imagen pueda atravesar sin ningún problema. Es un sistema óptico centrado, tiene un poder refractivo variable, como les dije, el poder refractivo de la córnea va a ser diferente a la del cristalino, es muy diferente, entonces por eso es variable, ¿no? Ahora, va a depender también de la acomodación, ayer les expliqué que la acomodación es un fenómeno que va a depender del cristalino, ¿no? Y del músculo ciliar, entonces pacientes que tienen mayor acomodación pueden tener diferente capacidad de enfoque y diferente capacidad visual, y esta acomodación se va perdiendo conforme pasen los años, y por ello algunos ya, personas que pasan los 40 años ya comienzan a tener dificultad para poder leer letras pequeñas y tienden a alejar los objetos porque ya pierden su capacidad acomodativa. Entonces es muy importante este fenómeno. Ahora, la formación de imágenes es compleja en el ojo, sí, porque si se dan cuenta, pues tiene que atravesar una serie de estructuras. Dentro de la retina también se da una serie de cambios a nivel de esta imagen para transformarlo en un impulso nervioso y tiene que llegar hasta el cerebro. Entonces es un proceso muy complejo
lo que se da en este pequeño órgano, ¿no? Y la relación, como le dije anteriormente, de vergencia, de distancia y todo lo demás, en lentes delgados no va a ser aplicable. ¿Por qué? Porque tenemos un conjunto pues, de superficies, lentes y todo lo demás, pues que van a hacer que esta ley no se cumpla, ¿no? A nivel del ojo. En lo que respecta a la fisiología de la retina, la retina se va a encargar de ¿qué? De transformar la energía luminosa en impulsos nerviosos, o sea, en energía eléctrica, para que sea llevado hacia el cerebro y se pueda formar la imagen y podamos tener una capacidad visual adecuada. Entonces, ayer se les mencionó las 10 capas de la retina, pero en estas 10 capas de la retina van a haber 6 tipos de células retinales. Los fotorreceptores, como los conos y los bastones, las células bipolares, las células ganglionares, las horizontales, las amacrinas y las macroglias, ¿no? Ahora, las células netamente visuales van a ser los que son los fotorreceptores y las células ganglionares. Y las demás mayormente van a ser células de soporte, de sostén, que se van a encargar de darle mantenimiento a estas para que puedan funcionar de forma adecuada. Ahora, asimismo, también ayer les hablé de la retina neurosensorial. La retina neurosensorial va a estar conformada por las 9 capas internas de la retina, a excepción del epitelio pigmentario, ¿no? Recuerden, como les dije ayer, que la separación de esta retina neurosensorial separada del epitelio pigmentario de la retina, que nos da el desprendimiento de retina. Ahora, esta retina neurosensorial va a estar formada pues, por elementos neuronales, como los fotorreceptores y las células ganglionares, los elementos gliales y los elementos vasculares, ¿no? A nivel de sus diferentes capas. Recuerden que ayer les indiqué que la mácula va a medir 100 micras y que solo va a contener 5 capas de la retina, a diferencia de la retina periférica que sí va a tener las 10. Y recuerden que la mácula es muy rica en ¿qué? En conos. ¿Por qué? Porque es el centro, el órgano o la parte de la retina muy especializada que se va a encargar de la mayor parte de la visión central, y es la que se va a encargar pues de formar la imagen, ¿no? Ahora, los fotorreceptores en los discos que estos van a estar conformándolos, se van a encontrar fotopigmentos como el cromófero o la opsina, que es la proteína de membrana que le va a brindar condiciones necesarias para la absorción de determinada longitud de onda. Entonces, estos nutrientes se van a encargar de darles estos soportes o estas facilidades a estas células. ¿Para qué? Para que puedan absorber la luz de forma adecuada. Recuerden que les dije, hay diferentes tipos de luz con diferentes longitudes de onda, ¿no? La infrarroja, la verde, la ultravioleta, la azul, todas esas van a tener diferente longitud de onda. Y conforme van llegando a la retina, pues a nivel de estos fotopigmentos y esas proteínas, estos conos y estos bastones pues van a poder absorber este tipo de luz que se vaya a poder presentar. Ahora, los bastones solo van a contener rodopsina y esta rodopsina le va a dar un rango de absorción de 500 nanómetros. Es por ello que los bastones no van a tener mayor capacidad de absorber mucha luz, ¿no? O no se va a encargar de, digamos, de diferenciar los diferentes colores a nivel de los bastones, digo, de los conos. Es por eso que los bastones se van a encargar más que todo de la visión nocturna y los conos de la visión de día, porque tiene mayor capacidad de absorber mayores longitudes de onda. Ahora, los conos van a tener 3 fotopigmentos y estos van a variar de acuerdo a la longitud de onda que vayan a absorber, ¿no? La luz azul que va a tener una longitud de onda de 420 nanómetros, la verde de 350 y la roja de 558 nanómetros. Entonces, aquí tenemos los diferentes elementos neuronales. Tenemos aquí la capa de fotorreceptores con los conos. Tenemos el cuerpo nuclear, tenemos los discos laminares y los mucopolisacáridos. Ahora, vemos que aquí no hay uniones estrechas y por lo tanto el transporte de nutrientes va a ser por transporte activo. ¿Qué quiere decir? A nivel de la bomba sodio-potasio, ¿no? Con gasto de energía. Y va a haber un cuerpo sináptico a través del cual pues, va a haber intercambio de información, ¿no? A nivel de los neurotransmisores. Ahora, estos elementos neuronales, como vemos la rodopsina, que va a estar más, como les dije, a nivel de los bastones,
va a ser un pigmento derivado de la vitamina A, ¿no? Y también tenemos la opsina. Es por ello que es muy importante el consumo de vitamina A para un desarrollo visual y sobre todo para una función visual adecuada, ¿no? Pero tampoco en exceso, ¿no? O sea, no quiere decir que si yo tomo bastante jugo de zanahoria o bastante vitamina A voy a ver como águila al 100%, no. Pero es importante tener los nutrientes para que la función fisiológica de la retina para la formación de imágenes se pueda dar con mayor facilidad. Asimismo, ¿qué pasa en la oscuridad? Las células van a estar despolarizadas, ¿no? Entonces, el único neurotransmisor que se va a liberar durante la oscuridad en las vesículas presinápticas va a ser el glutamato. ¿Y esto por qué? Gracias a una bomba sodio-potasio que va a depender de gasto de energía. Eso es lo que pasa en la oscuridad. Y es muy importante la vitamina A, que se va a obtener a partir de las dietas por betacarotenos, se va a transformar en el intestino delgado a retinol a través de enzimas y luego va a llegar al hígado y se va a liberar de acuerdo a los requerimientos que pueda haber a nivel de la retina, sobre todo del epitelio pigmentario. Y bueno, se va a transportar a la coroides por una prealbúmina y esta va a poder atravesar la membrana, la barrera hematorretiniana. Recuerden que ayer les dije que al igual que la barrera hematoencefálica, la barrera hematorretiniana solo va a permitir, va a aislar el ojo y solo va a permitir el pase pues, de algunas sustancias que van a ser necesarias pues, para cumplir sus diferentes funciones, ¿no? Entonces es muy importante ello. Así, el ciclo visual y la función de la vitamina A, ¿no? Como les dije anteriormente, la rodopsina va a depender básicamente de la vitamina A. Entonces, va a ser una parte de de la vitamina, de la óncesis retinal, que va a ser pues una vitamina A ya modificada, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si hay algún déficit de la vitamina A? Pues va a haber deficiencia o causa de ceguera nocturna. Recuerden que la rodopsina va a estar altamente ligada a lo que son los bastones. Entonces, los pacientes que tienen déficit de vitamina A, pues van a presentar ceguera nocturna. De día van a poder ver de forma adecuada, pero de noche van a tener dificultad. Y también hay otra patología asociada a déficit de vitamina A, que es la xeroftalmia, que va a producir un ojo seco por deficiencia de la capa mucinosa a nivel de la película lagrimal. Recuerden ello. Entonces, la vitamina A, pues, va a tener diferentes metabolismos, diferentes cambios a nivel de la retina para poder transformarse a rodopsina y cumplir su función y poder, pues, formar una imagen, poder formar un impulso nervioso adecuado para poder llevar la información hacia el cerebro de forma adecuada. Ahora, asimismo, también hay una vía retiniana vertical. Entonces, esta va a estar formada por las conexiones entre los fotorreceptores y las células bipolares y las células ganglionares, o sea, va a ir de abajo hacia arriba, por ello es vertical. Recuerden que conforme recuerden que una de las primeras capas neuronales de la retina, que va a estar más externo, va a ser la capa de fotorreceptores, luego va a ser seguida de las células bipolares y posteriormente al final la capa de células ganglionares que sus axones van a ser, la prolongación de sus axones van a dar lugar a lo que es la formación del disco óptico, papila óptica, nervio óptico. Entonces, hay 11 tipos de células bipolares y 20 tipos de células ganglionares que cada una va a tener diferente función, ¿no? Ahora, va a haber células bipolares que van a detectar imágenes oscuras sobre fondo brillante, que van a ser las SOF, y se van a activar con glutamato, ¿no? Y las otras que van a detectar imágenes brillantes sobre un fondo oscuro, que van a ser las ON, y se van a inhibir con glutamato, o sea, van a ser contrarias, ¿no? Esta nos va a permitir la percepción del contraste. Entonces, estos son los dos tipos de células ganglionares, el centro ON y el centro OFF. Y la información, como le dije anteriormente, la información visual que se va a dar a nivel de la retina central, o sea, a nivel de la mácula, va a ser diferente que en la periferia. Entonces, en la periferia van a converger varios fotorreceptores en una célula ganglionar, ¿no? O sea, son varios para una célula. Pero en cambio, a nivel de la fobia, a nivel de la mácula, es de 1 a 1. Es por ello que la imagen que se va a formar a nivel de la mácula va a ser más especializada, va a ser más compleja, ¿no? Va a haber mayor, pues, discriminación de colores, va a haber mayor
discriminación de muchos detalles de la imagen. Entonces es por ello que la mácula es un órgano muy complejo que nos va a permitir formar una imagen de calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos mayor células de mayor, como te digo, fotorreceptores que van a estar ligados uno a uno con una célula ganglionar. Entonces la imagen va a ser de mayor calidad. Y es por ello pues, que cuando hay patologías a nivel de la mácula, degeneraciones maculares, cicatrices maculares o distrofias maculares, vemos que muchos de esos pacientes pues tienen bastante dificultad visual porque la mácula está severamente dañada y muchas veces usar la retina periférica es muy difícil. Imagínense vivir con los dos ojos y tener pues una mancha al medio y querer enfocar o ver el rostro de algún familiar y no poder y solo poder usar la visión periférica. Entonces, eso es lo que suele pasar con esos pacientes, ¿no? No quedan ciegos al 100%, pero la visión periférica no va a ser de la misma calidad que la visión central que se va a formar a nivel de la mácula. Entonces es muy importante ello. Ahora, también hay una vía retiniana horizontal que va a consistir en la interacción de las células horizontales y las amacrinas en relación al estímulo visual iniciado en la vía vertical, ¿no? O sea, mayormente estas son células de sostén. Y estos también van a usar neurotransmisores inhibitorios y excitatorios como el GABA, que es inhibitorio, las catecolaminas, el óxido nítrico. ¿Y de qué se van a encargar estas células? Pues de modular la respuesta de los fotorreceptores y las células bipolares. ¿Por qué? Con estos neurotransmisores. Si yo le doy pues un neurotransmisor excitatorio, pues la voy a estimular a que produzca mayor cantidad de estímulo nervioso. Versus si le doy un GABA, que es un inhibitorio, pues la voy a, como le digo, voy a hacer que su actividad disminuya, ¿no? Entonces esto también es muy importante. Por eso que estas células, normalmente las horizontales y las amacrinas, son células de soporte, de sostén, son células metabólicas que se van a encargar pues de dar los nutrientes, los neurotransmisores y las sustancias que estas células visuales, neuronales, van a requerir para su funcionamiento adecuado. Entonces, esto es un diagrama de las células de los elementos neuronales, ¿no? Entonces, vemos que se van a transmitir información a las células ganglionares que van a retroalimentar a las bipolares. Estas van a recibir información de los fotorreceptores que van a brindar retroalimentación. Estas van a ser las células, tanto las despolarizantes ON y las OFF. Y estas son las esférulas de los bastones y pedículos de los conos. Y la línea vertical que se va a encargar de formar lo que le digo, la imagen, ¿no? Ahora, hay mayor discriminación visual con los conos, como le dije anteriormente, los conos van a tener mayor capacidad de absorber diferentes tipos de luz, ¿no? Y por un cono va a haber 4 células bipolares y una célula ganglionar, ¿no? Entonces, un cono igual a una célula ganglionar en total y 4 células bipolares, que estas se van a encargar, las bipolares, de también ser un mediador. Ahora, la relación de bastón-cono es de 16:1. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor cantidad de bastones a nivel de la retina. Y estos bastones van a tener mayor convergencia a las células bipolares. Entonces hay que tener en cuenta ello. Ahora, la visión a color se va a codificar por medio de los conos y las células ganglionares, ¿no? Va a haber un cono sensible a la longitud de onda larga. La longitud de onda larga es la luz roja. Va a haber conos que son sensibles a la longitud de onda media, la verde, y conos sensibles a la longitud de onda corta, que es la azul, ¿no? Y vemos que la longitud de onda de la luz ultravioleta va a ser más corta todavía. Entonces, estos son los 3 tipos de cono que tenemos, ¿no? Asimismo, la macroglia, como las células de Müller y los astrocitos, son células de soporte. Entonces, los astrocitos se van a excitar o se van a activar cuando aumenta el calcio intracelular, ¿no? Y esta va a mantener el metabolismo de los neurotransmisores como el glutamato y el GABA, regulando la eficacia de estos, ¿no? Y de acuerdo a estos neurotransmisores, o inhiben o estimulan el funcionamiento de los fotorreceptores y las células ganglionares. Ahora,
Los astrocitos se van a relacionar con el metabolismo de la glucosa y proveen de nutrientes a las neuronas. Entonces también, si yo le doy mayor cantidad de glucosa, pues le voy a dar mayor cantidad de energía para el desgaste que puedan conllevar la formación de imágenes. Recuerden que también va a haber mediadores como bombas ATPasa dependientes, ¿no? Entonces se va a requerir glucosa para todo ello. Y también, ¿qué va a pasar? Van a fagocitar los desechos que van a secretar estas neuronas, ¿no? Y van a proporcionar glutatión reducido y vitaminas que van a actuar como neuroprotectores. Entonces, son las células que se van a encargar de el mantenimiento, la nutrición y de estos fotorreceptores, de estas neuronas especializadas, ¿no? Entonces, son muy importantes, tienen una función muy noble, ¿no? Ahora, tenemos lo que es el epitelio pigmentario de la retina, que también es una estructura muy importante, porque va a proteger fotooxidación, que protege de la fotooxidación. ¿Qué quiere decir? Que al ser pigmentada va a llegar mucha luz, digamos, a la retina, entonces esta va a absorber esta luz, va a disipar el calor y va a proteger a la retina neurosensorial, ¿no? Ahora, el calor y la luz que va a absorber esta, la va a disipar a través de la coroides, que recuerden es la capa pigmentada y ricamente vascularizada ¿de quién? Del ojo. Ahora, este epitelio pigmentario va a formar parte de la barrera hematorretiniana externa, ¿no? Va a regular la entrada y salida de nutrientes y va a llevar la coroides a los fotorreceptores, ¿no? O sea, la glucosa al ser, la coroides al ser una capa ricamente vascularizada, pues va a tener bastante llegada o afluencia de nutrientes, como le digo, también electrolitos y todo lo demás. Entonces, este epitelio pigmentario va a ser como que un medio de llegada de nutrientes a través de la coroides a los fotorreceptores de glucosa, ácido retinoico, ácidos grasos y todo lo demás que pueda requerir, ¿no? Ahora, mantiene la adherencia a la neuroretina, ¿no? A través de bombas potáseos en los ápices celulares. O sea, como les dije, este epitelio pigmentario va a fijar a la retina, va a hacer que ésta se mantenga pegada a lo que es la pared ocular. Entonces, si hay una separación de estas dos capas, se da el desprendimiento de retina, ¿no? Y como le dije anteriormente, estos desprendimientos de retina están propiciados por los desgarros a nivel de la periferia, donde la retina, le dije anteriormente, es más delgada, ¿no? Entonces, a nivel de la hora serrata o la retina periférica, pues se pueden formar desgarros, agujeros o algunos microlesiones que si están persistentes y no las tratamos, va a favorecer la entrada de agua a través de ese agujero y va a separar el epitelio pigmentario y la neuroretina y se da el desprendimiento de retina, ¿no? El desprendimiento de retina es una emergencia oftalmológica, apenas se detecte, se tiene que tratar, es netamente quirúrgico el tratamiento, ¿no? Entonces, mientras más más tiempo pase un paciente con un desprendimiento de retina, pues el pronóstico visual va a ser más reservado. ¿Por qué? Porque esta retina neurosensorial, al estar despegada, al no tener una buena llegada o afluencia de nutrientes que van a provenir de la coroides y que el epitelio pigmentario pues va a favorecer la llegada a esta neuroretina, pues simplemente las neuronas se van a perder. Y recuerden, neurona que se pierde no se regenera. Y si hay una pérdida de neuronas a nivel de la retina, esto se va a traducir en ¿qué? En baja visión, en secuelas visuales. Entonces, es por ello que es muy importante tener en cuenta ello, ¿no? Y si por ahí, digamos, se encuentran algún desgarro retinal, el desgarro retinal también es una emergencia y hay que tratarlo, porque si no lo tratamos, se va a desprender la retina. Entonces, todo esto es muy importante. Ahora, el epitelio pigmentario también va a mantener la homeostasis de iones en el espacio subretiniano, ¿no? Y va a disminuir el agua intercelular del tejido retiniano. Es muy importante, ¿no? Va a retirar el agua, va a retirar los iones, entonces todo lo demás, ¿no? Es un regulador. Y también tiene una función inmunoreguladora, o sea, va a deprimir la actividad inmunológica, sobre todo en la uvea. La uvea es el órgano del ojo que está relacionado muchas veces a bastante respuesta inmunológica. Por ello vienen las famosas uveitis, ¿no? En pacientes con colagenopatías o en pacientes que puedan presentar algunas inflamaciones. Entonces, si nosotros tenemos alguna inflamación de la uvea a nivel de la coroides, que son las uveitis posteriores, por continuidad, por estar pues cerca a la retina muchas veces se va a ver afectada. Entonces hay casos de tuberculosis ocular que están localizados a nivel de la parte del polo posterior, hay desprendimientos
de retina serosos por Bosco, Yanagi y Arada. Hay también por sarcoidosis, tubérculos coroideos que se van a formar y todo ello van a ocasionar daño a la retina, entonces es muy importante, ¿no? Y va a regular la función de los factores que van a favorecer la formación de vasos sanguíneos, ¿no? Los BI y los BI, F y Y. Entonces, ¿qué pasa? Que este epitelio pigmentario inhibe, va a regular la función de la neoformación de vasos, que va a estar favorecido por este sistema. Entonces, si hay algún daño a nivel del epitelio pigmentario, va a haber neogénesis de vasos, sobre todo a nivel de la mácula. Ahí es cuando aparecen las degeneraciones maculares relacionadas a la edad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por mecanismos que aún todavía se desconocen, la patogénesis, se forman vasos nuevos que no deberían estar por debajo de la mácula o por debajo del epitelio pigmentario. Entonces, se forman estos vasos y muchas veces se producen microhemorragias. Entonces, ya saben que cualquier lesión que se pueda presentar en la mácula o por debajo de la mácula por continuidad, la va a dañar. Entonces, se va a traducir, como le digo, en baja visión. Y en estos pacientes con degeneraciones maculares hay sangrados. Los pacientes, pues, ¿qué van a presentar como sintomatología? Metamorfopsia, o sea, yo veo un objeto y lo veo de forma distorsionada, es lo que muchas veces ellos ven. Entonces, van al oftalmólogo, le hacemos el fondo de ojo y apreciamos una hemorragia o una membrana neovascular por la formación de neovasos, y ahí hay que dar tratamiento, pero el tratamiento se da simplemente para evitar que esa membrana crezca, porque una vez que se presenta, cicatriza, siempre va a quedar una secuela visual, entonces es muy importante también todo ello. Entonces, es por ello que el epitelio pigmentario es muy importante porque se dan cuenta todas las funciones que tienen y todas ellas, pues, ¿para qué? Para mantener a la neuroretina intacta con un buen funcionamiento, porque cualquier mínima alteración, esta neuroretina se daña y nos produce disminución de la agudeza visual. Entonces, por ello es muy importante que todas las estructuras del ojo funcionen de forma adecuada. Entonces, aquí terminamos las 2 clases que tuvimos el día de hoy. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda respecto a este tema, el tema anterior? Sí, doctora, disculpe, quería saber sobre el déficit de vitamina A. ¿Producía ojo seco? No entendí muy Sí, bien. sí, el déficit de vitamina A tiene repercusiones a nivel tanto de la parte anterior del ojo y de la parte posterior. Entonces, cuando hay un déficit de vitamina A, la capa mucinosa se va a ver alterada. Recuerden que la capa mucinosa, como les expliqué ayer, es la parte más interna de la película lagrimal y está en relación estrecha con el epitelio corneal. Entonces, el epitelio corneal tiene como que unos cilios que van a estar adheridos a esta capa mucinosa. Entonces, si no hay un buen aporte de vitamina A, esta capa mucinosa no se va a formar. ¿Y qué va a pasar? La película lagrimal no se va a poder adherir al epitelio corneal y ahí se va a formar lo que es el síndrome de ojo seco, ¿no? Por esa inestabilidad de la película lagrimal. Eso es a nivel de la superficie ocular, la parte anterior, la parte externa. En la parte posterior, si no hay un buen aporte de vitamina A, no va a haber la formación de la rodopsina, que va a ser un componente, un neurotransmisor de los bastones. Entonces estos pacientes van a presentar ceguera nocturna. Por el día van a poder ver muy bien porque sus conos van a funcionar de forma adecuada, pero de noche al no tener la rodopsina sus bastones no van a funcionar de forma adecuada y no van a poder tener una capacidad visual de calidad o adecuada durante las noches. Entonces, mayormente tienen ese tipo de relación. Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra consulta? Doctora, tengo una duda. Ujú. Ya, con respecto a lo que estaba hablando de los lentes divergentes, convergentes, en el Ujú. caso de que, o sea, sea una persona que tenga astigmatismo y miopía, ¿qué tipo de lente usaría? Ya, sí, ahí es algo más complejo, ¿no? Entonces, para una persona con astigmatismo y miopía, de hecho, para la miopía le damos un lente divergente, ¿no? Divergente para que la imagen pueda llegar hacia la mácula. Ahora, el astigmatismo ya es un defecto refractivo que se localiza a nivel de la córnea. La córnea, ustedes se dan cuenta, es una estructura
ponerlo acá, es una estructura cóncava en la parte anterior, ¿no? Entonces es como un lente. Entonces tiene una curvatura mayor, una curvatura menor. Es como un balón de béisbol, un balón de fútbol americano, si es que nosotros lo queremos evaluar. O sea, no es una esfera con radios de la misma, del mismo tamaño, del mismo valor, sino que va a tener radios de diferente tamaño, por eso es como un balón de fútbol americano. Entonces, ¿qué pasa? Al tener curvaturas, esta córnea, los pacientes con astigmatismo tienen una curvatura de la córnea modificada, tiende a ser mayor. Entonces, el defecto refractivo ya no está tanto en la distancia que va a recorrer la luz para llegar a la retina. Como en pacientes miopes, la imagen se forma por delante y en hipermetropes por detrás, porque por el tamaño, por la longitud anteroposterior del ojo, por el tamaño de la entrada al epitelio corneal hasta la mácula. Pero en el caso de astigmatismo es un defecto a nivel de la córnea por curvaturas. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es poner los cilindros, que ya cuando llevemos la parte de refracción ya les voy a explicar. Los cilindros son lentes especiales que se van a usar para corregir el astigmatismo. Entonces, con el cilindro corregimos el astigmatismo y con los lentes divergentes la miopía. Entonces, este paciente tendría que usar eso, lentes divergentes para la miopía y un lente con un cilindro para el astigmatismo. Ahora, lo mismo puede pasar si, por ejemplo, es un paciente con hipermetropía, tiene el ojo chiquito. Uso un lente convergente o un lente positivo para tratar su hipermetropía y uso un cilindro. Ahora, puede haber pacientes también que solo tienen astigmatismo puro, o sea, no tienen hipermetropía, no tienen miopía y solo tienen astigmatismo y ese paciente le doy solo su cilindro solo. Entonces, es un poco variable, ¿no? Muchas Entonces, gracias, doctora. cuando toquemos el área de óptica, ahí vamos a hablar también de la miopía con más detalle, de la hipermetropía, del astigmatismo y sobre cómo son los defectos refractivos en estos tipos de ametropías, ¿no? Son un poco diferentes, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta más? ¿Se entendió? Y doctora, también, también mencionó, creo que una parte, que las personas que tenían que alejar digamos, lo que están leyendo. Ah, ya, la presbicia. Ajá. Ujú. ¿Eso Ya. se debe a cansancio o también hay otros factores? No lo entendí muy bien. Ah, ya. Ya. Normalmente la presbicia es un proceso degenerativo que viene a partir de los 40 años. Entonces, no normalmente es por cansancio, sino se presenta en personas ya que pasan los 40 años y que, ¿qué pasa? Que ya el músculo ciliar, como les expliqué, se va a encargar de la acomodación del cristalino. O sea, cuando el cristalino hay una acomodación del cristalino, el cristalino de lo que está delgadito se ensancha, se abomba. Entonces, esto va a ser propiciado ¿por quién? Por el músculo ciliar. Entonces, este bombeamiento del cristalino permite que la persona pueda enfocar las cosas, ¿no? Permite el enfoque. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona llega a los 40 años? Este músculo que se encarga de contraer el cristalino, de abombarlo, no funciona de forma adecuada. Entonces, ya no tiene esa función de abombar el cristalino de una buena calidad. Entonces, ¿qué pasa? El paciente ya no puede enfocar. Entonces ahí es cuando se queja y dije, no, yo ya no veo de cerca y tengo que alejar el objeto para poderlo ver bien y todo lo demás. Entonces esa es la presbicia. Entonces la presbicia se corrige con lentes positivos, ya les voy a ir explicando. Le damos lentes positivos de acuerdo a la edad que tiene el paciente. No le voy a dar la misma medida de lente a un paciente de 40 años versus uno de 50 o uno de 70 años, porque conforme va avanzando la edad, la presbicia también va a ir aumentando, pero llega a su pico máximo de avance a los 60 años. O sea, después ya no va a avanzar más. A los 60 años llega a su máximo de avance y ya damos el lente máximo que damos en presbicia, que es +3, un lente de adición positivo +3, ¿no? Pero la presbicia, como le digo, es un proceso netamente intraocular por el desgaste de ese músculo, ¿no? Y que también al producir, como le digo, alguna alteración en la modificación del cristalino, pues obviamente la imagen no se va a poder formar de forma adecuada, ¿no? Recuerden que para formar la imagen es importante la distancia del objeto,
es importante el poder refractivo de las estructuras, ¿no? Como por ejemplo la córnea, el cristalino, y también la transparencia de todos estos medios para que pueda llegar la imagen de forma correcta a la retina. Está bien. Una pregunta, doctora, disculpe. Eh, en cuanto, por ejemplo, a pacientes jóvenes, por ejemplo, de 20, 23 años como estudiantes, ¿ellos también tienen alguna, bueno, no sé si llamarlo presbicia también a ellos, porque como también utilizan lentes para el cansancio mayormente? Ah, ya. Digamos, los lentes de descanso, los lentes de cansancio que le dicen, normalmente no existen. O es un paciente que tiene un defecto refractivo, o es un paciente que, digamos, no lo tiene. Ahora, hay algunos pacientes que, por ejemplo, sobre todo algunos pediátricos, tienen problemas con la acomodación. Algunos acomodan en exceso o algunos no logran acomodar de forma adecuada y son ya trastornos de la acomodación que sí se pueden pasar, pero no son presbicias. O sea, no son porque el músculo no esté funcionando de forma adecuada o ya haya perdido su fuerza, ¿no? Sino que ya son procesos propios del cristalino, en la composición del cristalino, que pueden estar ocasionando ello, ¿no? Entonces, puede haber que, digamos, algún paciente pueda decir, no, yo veo muy bien, no tengo medida, no tengo miopía, me he ido a que me midan la vista y no tengo nada. Pero ¿qué pasa? Que algunos de ellos presentan trastornos de la acomodación. Entonces, como su acomodación está trastornada, hay un poco de esfuerzo para poder hacer las actividades, sobre todo las cercanas, para poder ver de cerca. Entonces ahí ya viene el cansancio. Entonces no sería una presbicia, sino un trastorno netamente de acomodación. La presbicia es lo que está ligado a la edad. Entonces, el trastorno de acomodación, ¿cómo lo corregimos? También con una medida de vista, pero ojo, no puede ser una medida de vista normal, como por ejemplo se hace en los adultos, ¿no? Entonces nosotros a los adultos le hacemos la medida de la vista, lo pasamos por la máquina, le probamos las lunitas y vamos evaluando cómo va la agudeza visual ojo por ojo. Pero en un paciente que tiene un trastorno de la acomodación, el trastorno está netamente localizado en el cristalino. Entonces, yo tengo que hacer una medida de la vista especial. ¿Con qué? Con cicloplegias, ponerle las gotas dilatadoras como fenilefrina, tropicamida, para relajar un poco el músculo ciliar y poder detectar el problema de acomodación, ¿no? Entonces, si detecto un problema de acomodación en esa refracción, ya yo le doy los lentes de adición necesarios para que el paciente pueda corregir ese problema. Entonces, es muy complejo, como le digo, el área de refracción, pero digamos, lentes de descanso no. O sea, si es un problema de acomodación y es un trastorno refractivo ya estipulado y tiene que usar sus lentes de correctores, ¿no? Ok, doctora. ¿Y ese trastorno de la acomodación es debido a que uno puede estar mucho tiempo en la televisión o en la laptop haciendo trabajos? ¿O a qué se debe ese trastorno? No, los trastornos de acomodación ya vienen propios, ya las personas nacen con ello ahora. Ah, es propio. Últimamente Ah, con ok. con el uso, por ejemplo, de computador y trabajo remoto, clases virtuales, obviamente estamos más expuestos a la luz de la computadora. Entonces, todo ello produce también, obviamente, agotamiento, cansancio y también vienen los problemas, porque hay personas que refieren que ya tienen dolor de ojo, dolor de cabeza, y ya viene un cansancio visual, pues un cansancio visual propio del trabajo cercano que se está haciendo. Por ello es importante que, digamos, si ustedes están largas horas estudiando frente a la computadora o están trabajando frente a la computadora, celular, tablet, siquiera cada 20 minutos, un descanso de 1 minuto mirando a lo lejos, mirando al infinito. Cuando ustedes miran al infinito, el músculo ciliar, el ojo, todo descansa. Entonces, ya evitamos con eso el agotamiento crónico, pero obviamente solo usar los dispositivos de forma adecuada, ¿no? Solo cuando tengan que estudiar o cuando tengan que trabajar, y cuando no tengan que hacer esas actividades, tratar de descansar de los dispositivos. Y también por el uso crónico de estos dispositivos está apareciendo lo que es el síndrome de ojo seco, secundario a estos dispositivos. ¿Por qué? Porque la computadora, el celular, arrojan una luz azul. Entonces esta luz azul produce sequedad ocular. Entonces es por ello que muchas personas con la pandemia acuden a la consulta de oftalmología porque ya presentan ojo rojo, lagrimeo, comienzan a sentir sensación de cuerpos extraños dentro del ojo, como si tuvieran un pelito o alguna pestañita o alguna piedrita, y los examinamos y vemos trastorno de la película lagrimal por la exposición crónica a esta luz. Entonces, por ello es importante parpadear. ¿Qué pasa? Estamos mucho tiempo frente a la computadora y nos olvidamos de parpadear. Estamos más concentrados en hacer nuestras cosas y no parpadeamos.
Y como les dije ayer, el cierre palpebral es como una bomba que va a favorecer la distribución adecuada de la lágrima en toda la superficie ocular. Uno. Y asimismo, el cierre palpebral también favorece el drenaje de la lágrima a través de la vía lagrimal. Entonces, es muy importante siempre parpadear para distribuir la lágrima. Y segundo, usar los lentes con filtro. Ya, de repente ustedes no tienen medida. Dicen, no, yo no tengo medida, no tengo ningún trastorno refractivo, pero si van a estar mucho tiempo frente a la computadora, mandarse a hacer sus lentes planos con antirreflex, con filtro de luz azul, para absorber esta luz y no pueda dañar la parte anterior del ojo, ¿no? Y siempre bajarle la luz a la computadora, bajarle la luz a los dispositivos, pues para que la intensidad de esta luz azul no sea tan fuerte, ¿no? Entonces, es muy importante ello. Y ahora viene el agotamiento Ok, doctora, informático. muchas gracias. Listo. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No hay nada más? Listo, entonces nos vemos el próximo jueves. ¿Desean también que la clase sea 2 de la tarde? Sí. ¿Desean que la clase el próximo jueves sea también a las 2 de la tarde, que iniciemos esta hora? Sí, doctora. ¿Ya? Entonces, nos vemos la próxima semana. Ya le envié las diapositivas a una de sus compañeras. De repente ella les puede enviar para que puedan repasar. Les recomiendo que lean el libro de oftalmología de la academia para que puedan repasar algunos aspectos básicos, ¿no? Que les puedan servir cuando ustedes egresen, cuando hagan sus serums, cuando trabajen como médicos generales y ya si alguno de ustedes quiere ser oftalmólogo más adelante para su residencia, ¿no? Es muy importante conocer el ojo, recuerden que es un órgano muy importante porque prácticamente es uno de los sentidos, es uno de los órganos de los sentidos pues sensoriales que nos permiten conectarnos con el medio ambiente. Entonces, tener una baja visión, tener alguna patología ocular que involucre la visión, pues es algo muy delicado, ¿no? Porque ya a la persona lo limita de hacer ciertas actividades, ¿no? Entonces, es muy importante por ello que ustedes conozcan del ojo para que cuando ya egresen y sean médicos, promuevan la salud ocular en todos los pacientes y un buen cuidado del ojito también. Y detecten algunas patologías oculares con tiempo, ¿no? Si manejan niños, si son pediatras, ven que el niño, la mamá les dice que el niño no ve bien, pues derivarlo al oftalmólogo, o si son reumatólogos y encuentran una paciente con artritis reumatoide o alguna colagenopatía, derívenlo al oftalmólogo, o si son endocrinólogos, si tienen pacientes diabéticos, deriven al oftalmólogo para un fondo de ojo y ver si es que por ahí detectamos alguna retinopatía diabética, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Recuerden que las especialidades médicas no son aisladas, sino que todas se relacionan entre sí y tenemos que ver a la persona como un ser en total, no como un órgano, ¿no? No, yo solo veo ojos y me centro en el ojo, no. Tenemos que evaluar al paciente. Una vez que llegue el paciente hay que verlo de pies a cabeza, ver ver si por ahí encontramos algún signo, ¿no? Ver las manitos, ver el color de la piel, porque todos esos signos nos pueden indicar alguna patología en común que pueda estar presentando el paciente. Entonces, evaluar siempre al paciente de forma integral, ¿no? Entonces, nos vemos la próxima semana a las 2 de la tarde. Repasen, estudien y ya vamos a ir tocando los temas. Y si por ahí nos sobra tiempo para algo, ustedes preparen sus preguntas, sus dudas, me las hacen saber y yo en lo que pueda los puedo ayudar a resolver sus dudas o algunos de sus comentarios. Muchas gracias, doctora. ¿Listo? Cuídense, Doctora, nos estamos Gracias, viendo. doctora. Y- doctora, ¿cuál Sí. libro usted había mencionado que no escuché ya, muy el bien? libro de la academia, justo también en el sílabus que ustedes manejan está el libro de la academia, el libro de la Academia Americana de Oftalmología. Ah, ok, muchas Ahí van a gracias. encontrar todo. Ok, Listo. doctora, gracias, hasta luego. Entonces, cuídense, hasta luego.